Muy buenas noches, queridos participantes, también al doctor Alan Vargas Lima. Bueno, desde CENEPCO queremos darles la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de que continúen con nosotros en este camino de aprendizaje y desarrollo. Bueno, justamente estamos retomando lo que es justamente la reprogramación para el día de hoy, que es con el tema de interpretación, ponderación y argumentación constitucional. Presentamos al doctor Alan Elliot Vargas Lima, que es abogado especialista en Derecho Constitucional. También realizó sus estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Mayor de San Andrés. También comentarles que es miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica de Latin Juris y de la Asociación, Euroamericana de Derechos Fundamentales, ASDEFUN. Es docente a nivel pregrado y posgrado en las disciplinas de Derecho Constitucional y Administrativo. Bueno, doctora Alan Vargas, puede presentar y bueno, dar inicio con esta clase para el día de hoy, que es 24 de agosto. Muy bien, muchas gracias a CENEFCO y a toda la organización por la invitación para participar de este congreso. Con las disculpas del caso, voy a intentar trazar algunos apuntes acerca de lo que es la interpretación, la argumentación jurídica, la argumentación constitucional, algo de ponderación, porque estos temas están interrelacionados generalmente en la actividad judicial e inclusive en la actividad del litigio estratégico. Entonces, por ello me parece importante bueno, comenzar haciendo algunas precisiones acerca de lo que es la interpretación, su relevancia actual, tanto a nivel normativo como doctrinal inclusive. Y para ello, claro, vamos a partir de nociones básicas a fin de luego poder hilar un poco más fino respecto a la aplicación de la argumentación jurídica o la aplicación judicial de la Constitución, como se denomina actualmente. Bueno, voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Entonces, esta es la presentación que les voy a mostrar. Se trata de la argumentación y la interpretación y señalar algunos apuntes acerca de los alcances que tienen estas tareas o estos conceptos, dado que tienen un significado bidimensional en las decisiones judiciales. Entonces, hay que comenzar diciendo que existe la necesidad de poner de relieve esa importancia que tiene el lenguaje en la argumentación jurídica. Y esto tiene que ver con el hecho de que el trabajo científico del jurista va a depender decisivamente ya en la actualidad del lenguaje que se utiliza tanto en las fuentes de consulta, así como en los textos normativos, como también los textos doctrinales. Entonces, el lenguaje que se utiliza a nivel jurídico es una herramienta, es una fuente de consulta indispensable para el trabajo científico del jurista, dado que en la actualidad la mayoría de las teorías de interpretación parten del hecho concreto de la premisa establecida de que el derecho es sobre todo un fenómeno lingüístico. ¿A qué se refiere todo aquello? Precisamente al hecho de que la posibilidad o la posición en que un jurista se encuentra de sustentar una hipótesis, analizar una disposición legal, no es una labor menor. Es una que está más bien estrechamente relacionada con su interpretación, en primer lugar, pero también con su justificación, que es lo que involucra el tema de la argumentación jurídica. Y es en esta segunda parte de argumentación en donde entran en juego precisamente los argumentos convincentes, las razones suficientes que el jurista pueda desplegar a fin de justificar
determinada posición o inclusive rebatir otras, otros criterios. ¿Qué vamos a decir acerca de argumentar? Argumentar básicamente se comprende como ofrecer razones, brindar razones suficientes, y estas razones obviamente deben y tienen que presentarse en un lenguaje adecuado, un lenguaje jurídico. Esto implica que todo ese proceso de argumentación es ante todo una explicación de las razones que van a sustentar una opinión o van a sustentar una crítica o simplemente van a sustentar una conclusión respecto al sentido de un texto, sea un texto normativo, un texto doctrinal, un texto legislativo que merezca discusión, cuya constitucionalidad podría estar en duda, una duda razonable, por supuesto, y obviamente estos temas que casi cotidianamente se presentan involucran las actividades tanto de interpretación como de argumentación. Bien, ¿a dónde vamos con esto? Es importante analizar esta relación que existe entre el juego, entre el lenguaje, perdón, y el derecho. Para poder desengranar un poco esta relación entre lenguaje y derecho, hay que analizar la relación que tienen estos dos conceptos, estos dos ámbitos interrelacionados ahora, como ya lo hemos explicado. Y esto involucra también analizar el lenguaje en el que se expresan los enunciados normativos contenidos en las disposiciones legales y las normas que constituyen sus significados. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos ya una diferencia. En cada disposición legal existen determinados enunciados normativos, pero también existen normas que son los significados de esos enunciados normativos. En esa medida, hay que considerar que los juristas se distinguen por un cuidadoso uso del lenguaje ordinario, además de precisar la utilización correcta de los términos técnicos que son propios del derecho, muchos de los cuales derivan del lenguaje latino con que se han construido determinados conceptos y que todavía se manejan hasta el día de hoy, como por ejemplo eh, eh, el juez Aquo, el tribunal Adquem, la ratio decidendi, el obiter dicta o los obiter dictum, el decisum, etc. Son lenguajes o expresiones técnicas que tienen un significado jurídico y que, si bien de alguna manera son cotidianamente o generalmente utilizadas o invocadas por los juristas, esto implica también que deben utilizarse de manera adecuada y correcta. ¿Por qué? Porque ese lenguaje adecuado nos va a llevar, a su vez, a una interpretación razonable y comprensible, además. Entonces, en conclusión, lo que vamos a decir es que un buen jurista, al igual que un buen investigador, está ineludiblemente comprometido a emplear correctamente la lengua en la que se expresa, pero además a seguir las reglas gramaticales de la lengua en que se está expresando, porque de todo ello depende la interpretación que le va a dar a las normas para justificar su aplicabilidad en el caso concreto. De ahí surge la importancia de esta relación entre lenguaje y derecho. El derecho como un lenguaje especial es lo que vamos a tipificar en la medida en que debemos apuntar hacia una interpretación adecuada, razonable, comprensible de los términos contenidos en una disposición legal. Entonces, para este efecto vamos a partir de la premisa de que todo el derecho mismo es actualmente considerado como un lenguaje de las conductas debidas, un lenguaje del deber ser.
que se expresa mediante enunciados lingüísticos, necesariamente inscritos en las normas, porque de otra forma no existiría un texto expreso al cual remitirse ante una situación concreta para aplicar la subsunción, por ejemplo. Entonces, concebir al derecho como un lenguaje especial va a requerir a su vez del entendimiento previo de cómo funciona ese derecho y cómo es que se articula ese lenguaje especial en el derecho. Y esta cuestión corresponde explicarla a la teoría del derecho, actualmente a la filosofía del derecho, que se está difuminando de manera importante gracias al influjo europeo de muchos profesores como Robert Alexi, Manuel Atienza, etcétera, que son ya conocidos en la actualidad, gracias a ese trabajo también de difusión bibliográfica que hace, por ejemplo, la editorial Palestra del Perú, y gracias a la cual se conoce toda una colección de argumentación y derecho. Entonces, ese trabajo es lo que precisamente nos permite hacer ver la importancia de manejar o de invocar el derecho en determinadas situaciones con un lenguaje específico. Entonces, esta cuestión que corresponde explicarla a la teoría del derecho o a la filosofía del derecho, deviene de el hecho precisamente de que en la comprensión del derecho pueden presentarse problemas lógicos, como son los problemas sistemáticos, los problemas dinámicos, etc. Entonces vamos a separar estas cuestiones y vamos a decir que los problemas de sistematización de las normas, por ejemplo, derivan del hecho de que el derecho en su conjunto no es un mero conjunto de normas, sino más bien un sistema estructurado, porque según Kelsen, la validez o pertenencia de una norma jurídica se fundamenta en otra norma superior y así sucesivamente se escala hasta llegar a la norma fundamental que constituye la cúspide de todo el ordenamiento jurídico y que se denomina Constitución, ¿no? Y actualmente no es simplemente situar a la Constitución en la cúspide, sino más bien comprender que todo el ordenamiento jurídico se encuentra ya constitucionalizado. En efecto, de el carácter vinculante que tienen las normas de la Constitución gracias a su aplicabilidad directa, como podemos verlo en el caso boliviano en el artículo 109, ¿no es cierto? En el parágrafo primero. Entonces, esta aplicabilidad directa que nos da una muestra de la fuerza normativa de la Constitución actualmente es lo que precisamente nos demuestra la constitucionalización del ordenamiento jurídico, tal cual lo invocaron en su momento juristas italianos como Riccardo Guastini, de quien hay bastante material en el Internet sobre interpretación y que les recomiendo mucho leer. Pero nos estamos refiriendo a Hans Kelsen, ¿no? Porque según él, la validez o la pertenencia de una norma jurídica hacia un determinado ordenamiento se fundamenta en otra norma superior y así sucesivamente hasta llegar a la norma fundamental que se encuentra en la cúspide. Y para esto vamos a rescatar un poco la concepción que tenía Hans Kelsen en uno de sus escritos, ¿no? Hans Kelsen decía, por ejemplo, cuando abordaba el problema de la unidad del orden jurídico, decía que, dado que el orden jurídico es un sistema de normas, ojo, no decía que es un conjunto de normas eh, que estén coordinadas entre sí o que tengan la misma validez, porque eso significaría que todas las normas, al tener el mismo rango, simplemente están superpuestas una tras otra y que cualquiera podría sustituir. En cambio, Kelsen dice, dado que el orden jurídico es un sistema de normas, se plantea de entrada una pregunta. ¿Qué es lo que constituye la unidad de una pluralidad de normas jurídicas? ¿Por qué una norma pertenece a un orden jurídico? Y Kelsen responde diciendo que una pluralidad de normas constituye una unidad en el ordenamiento jurídico, un sistema o un orden
cuando su validez reposa sobre una norma única. Y esta norma fundamental, está hablando de la Constitución, es la fuente común de validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden y constituye su unidad. Entonces, una norma pertenece a un orden determinado únicamente cuando existe la posibilidad de hacer depender su validez de la norma fundamental que se encuentra en la base de ese orden. Entonces, gracias a esa idea, comprendemos que el derecho no es un simple conjunto de normas de igual rango o jerarquía, o que, pueda, que puedan reunirse y, en su caso, provocar una confusión, sino que más bien el derecho debe entenderse como un sistema estructurado de normas escalonadas, situadas escalonadamente, quiero decir, porque en la cúspide de ese ordenamiento se encuentra la Constitución y desde allí despliega su eficacia gracias al fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, como ya lo hemos. Por esto es que en el análisis, en la interpretación, conviene tomar como guía los elementos que se consideran como propiedades formales del sistema jurídico. ¿Qué requisitos, qué elementos debe tener el sistema jurídico para ser apropiado? Estos requisitos formales o propiedades formales son, por ejemplo, la coherencia de las normas, la consistencia de cada disposición legal, la completitud, es decir, dejar fuera o dejar de lado los vacíos legales, y la independencia de sus normas, porque cada norma requiere de una aplicación directa. Raros serán o muy excepcionales serán los casos en los cuales una norma depende de otra para alcanzar efectividad. Y ello también depende mucho de la interpretación que se le dé a la norma. La interpretación y las contradicciones. ¿Qué es lo que puede suceder? Puede existir una falta de completitud. Y esta falta de completitud se va a reflejar directamente en el problema de las lagunas jurídicas que existen en determinadas disposiciones legales. Y en esos casos, parece que el derecho no indica una solución que probablemente debió haber previsto en su momento. Y para esos casos es que se recurre al método de la interpretación. Esta interpretación, que puede ser lógica, sistemática, puede ser de acuerdo al texto, puede ser literal, puede ser histórica. Existen muchos métodos de interpretación. Sin embargo, la idea central que debemos rescatar es que el derecho, para solucionar el tema de las lagunas jurídicas que pueda contener, acude a la interpretación. Por otro lado, puede existir o se puede hablar de incoherencia cuando uno o más casos son solucionados en forma diversa y en forma incompatible, lo que por supuesto afecta al principio de seguridad jurídica en cualquier sociedad. Entonces, la incoherencia es algo que afecta a la unidad y a la efectividad de todo ordenamiento. Por ello es que se requiere de la interpretación, se acude a la interpretación para salvar estos problemas de falta de completitud de las normas o incoherencia en su contenido. Entonces, el problema de las contradicciones es que lleva a la desobediencia del derecho. Porque claro, si existe una contradicción y una persona no sabe qué norma aplicar, simplemente la sitúa en desuso, la desobedece ante la incertidumbre acerca de cuál norma aplicar al caso concreto. Entonces, los problemas dinámicos se van a derivar del hecho de que el derecho, como sistema dinámico que es, está sujeto a cambios en el tiempo y se encuentra en proceso constante de evolución mediante la creación y la derogación de normas. La primera idea entonces era que consideremos al derecho como un fenómeno lingüístico. Luego, dijimos que el derecho debe ser considerado no como un conjunto de normas simplemente, sino como un sistema estructural.
Y ahora precisamos el hecho de que el sujeto el derecho es un sistema dinámico, está o se encuentra en constante evolución. Y esa evolución se va a reflejar tanto en la creación de nuevas normas como en la derogación de normas. Pero ojo, la constante creación de normas para querer solucionar cada caso concreto o cada caso nuevo que se presente en la sociedad puede llevar a la hiperinflación normativa o lo que yo denomino al congestionamiento legislativo. Como por ejemplo el hecho de que desde esferas de gobierno, desde el Ministerio de Gobierno, se está impulsando actualmente un proyecto de ley que se denomina Lo ajeno no se toca, que prácticamente repite algunas normas acerca de el robo, la apropiación indebida prevista en el Código Penal, que está vigente. Y sin embargo, este nuevo proyecto de ley prefiere darle mayores atribuciones a la policía, darle atribuciones cuasi jurisdiccionales, confundir las funciones entre fiscal y policía, es decir, básicamente, cuando se incurre en esta hiperinflación normativa, cuando se incurre en el hecho de crear normas para cada situación concreta que se pueda plantear en la sociedad, lo que sucede es que surgen contradicciones con lo ya establecido y también con la forma de aplicar, es decir, los procedimientos. Entonces, esas situaciones son las que, por ejemplo, llevan al problema de las contradicciones, que son precisamente los que deben ser salvados vía interpretación. Ahora bien, veamos el tema de los enunciados normativos. Ya dijimos o ya precisamos algunas notas especiales que hay que tener en cuenta cuando hablamos de derecho como sistema de... Este sistema de normas estructurado, dinámico, como ya dijimos, que es el derecho, se expresa mediante un lenguaje natural y por ello sus enunciados frecuentemente pueden ser oscuros, pueden ser vagos o ambiguos, es decir, poco comprensibles. De ahí que los enunciados jurídicos que no son claros requieren de interpretación. Y a contrario sensu, o en sentido contrario, en la claridad no se requiere interpretación, ¿no? Por ello es importante tener en cuenta que los enunciados normativos son vitales para llevar adelante la labor de interpretación, porque es la claridad lo que debemos buscar y lo que se debe procurar a momento de crear nuevas. Y si se va a derogar una norma, se debe pensar en su sustituto, en un nuevo dispositivo legal como sustituto, pero que sea aún más claro. Ahora, pueden existir diversos problemas lingüísticos que se deriven del hecho de que el derecho como sistema que es se expresa mediante un lenguaje natural, como dijimos, y obviamente estos problemas lingüísticos se relacionan con la vaguedad, que dijimos hace un momento. Esa vaguedad puede ser sintáctica y semántica, es decir, de significado y de orden de palabras. Puede existir una ambigüedad, que puede ser una ambigüedad actual en la disposición vigente o una ambigüedad potencial con la aplicación futura de la disposición legal en cuanto a los términos que contiene. Así como también se debe velar o evitar más bien la oscuridad de los enunciados normativos que estén mal formulados. Entonces, los enunciados normativos se van a caracterizar por su abstracción y por su generalidad. Recordemos que toda ley, toda disposición legal emitida del órgano legislativo debe caracterizarse o se caracteriza conceptualmente, y así debe ser, por ser una norma abstracta, es decir, que no se refiere a un caso concreto en específico,
y además por su generalidad, es decir, que se aplica hacia todos. No podemos crear normas para cada uno o para cada sector. Se aplican siempre con generalidad, o al menos esa debe ser la, el propósito o la finalidad que se debe perseguir. Sin embargo, muchas veces esta abstracción y esta generalidad que caracteriza a los enunciados normativos produce a su vez otras formas de ambigüedad y vaguedad en el texto jurídico que se suman a las palabras utilizadas. Entonces, la tarea de interpretar la norma va unida a la de justificar la elección o la atribución de determinado significado a la norma que se está utilizando para un caso, y por ello la línea divisoria entre interpretación y argumentación es casi mínima, porque ambas son actividades que van correlativas, como dijimos al principio. Vamos a, para aplicar una norma, vamos a interpretar su sentido, le vamos a atribuir un significado y luego vamos a justificar de qué manera esa norma se debe aplicar a la resolución de un caso concreto o de qué manera esa norma es inútil para resolver el caso que se pretende o que se está conociendo y resolviendo por la autoridad judicial. O en su caso, vamos a interpretar, le vamos a atribuir un significado que no necesariamente pueda ser conforme a la Constitución, sino contrario, y en consecuencia vamos a argumentar de qué manera esa disposición legal es contraria a los postulados, principios, derechos y garantías que establece la misma Constitución, a efectos de lograr su inconstitucionalidad. ¿Cierto? Es solo un ejemplo. Entonces, por ello es que la línea divisoria entre interpretación y argumentación casi no se nota, no es muy notorio. No vamos a decir que es inexistente, pero sí es muy mínima porque ambas actividades se entremezclan en la actividad constante, tanto de juristas como de autoridades judiciales u operadores jurídicos que tienen a su cargo aplicar las normas para casos concretos. Ahora bien, ¿qué vamos a decir de los términos o la relación entre lenguaje y derecho? Se trata de una estrecha relación, claro, como lo dijimos al principio de esta exposición, una estrecha relación que obviamente nos va a llevar a la necesidad de analizar las expresiones lingüísticas que emitimos los juristas o emiten las autoridades judiciales inclusive, y así también analizar las expresiones mediante las cuales se configuran las normas que están vigentes. Entonces, las expresiones normativas de carácter prescriptivo que expresan un deber ser constituyen en realidad todo el lenguaje jurídico, porque existe gran cantidad de normas que están redactadas, configuradas en sentido de el deber ser, en sentido prescriptivo, en sentido de que el que no hace esto recibe tal sanción, o el que incumpla con tal plazo eh, precluye su derecho, ¿no? Entonces son normas prescriptivas, de carácter prescriptivo. Ojo, no estamos hablando de prescripción extintiva ni liberatoria, no ese tipo de prescripción, sino de normas de carácter prescriptivo que establecen o expresan un deber ser. Y la mayoría de las normas que constituyen las disposiciones legales tienen esa estructura y obviamente son parte ya de nuestro lenguaje. Entonces, el lenguaje jurídico será aquel en donde se formulan los textos jurídicos y su análisis se va a realizar en cualquiera de los tres niveles, ¿no? En un nivel semántico, cuando analizamos el significado de la disposición legal o de las palabras, cuando de manera gramatical pretendemos conseguir un significado. También en el nivel sintáctico, cuando analizamos la estructura del párrafo, y esto muchas veces se
se relaciona con la interpretación sistemática. Y también cuando nos encontramos en el nivel pragmático, vamos a utilizar o vamos a analizar el uso corriente que se le da a determinada disposición legal o a determinados términos que son parte de las normas vigentes y que tienen un alcance específico de acuerdo a su uso, o en todo caso su finalidad. Me permito hablar más. Bien. ¿Cuáles son los objetos de análisis en la interpretación? El derecho necesariamente está integrado por normas. Cuando hablamos de derecho, hablamos, como dijimos, de todo un sistema de normas, un conjunto de disposiciones legales que están configuradas sobre la base de normas específicas. Y aquí, desde una perspectiva semántica, se pueden distinguir al menos tres objetos de análisis distintos en la interpretación. El primer objeto de análisis será la norma jurídica, que es una forma del deber ser, y se va a manifestar como un enunciado de un título que expresa una obligación o que también puede expresar un permiso, es decir, una facultad o una prohibición. Esto es inherente al lenguaje normativo. Un segundo objeto de análisis será el enunciado normativo, que se va a identificar con la formulación lingüística que tiene esa norma, es decir, ese metalenguaje en donde se expresa la autoridad competente y que tiene fuerza vinculante, porque es de cumplimiento obligatorio. Y un tercer objeto de análisis en la interpretación será la proposición normativa como tal, que expresa algo sobre el enunciado normativo. Algunos autores dicen el meta-metalenguaje, es decir, que es un nivel mucho más profundo que el anterior, del enunciado normativo, que en general se utiliza por los científicos para describir el lenguaje. Entonces, a nivel teórico, cuando se trata de los objetos de análisis de la interpretación, se desglosan de esta manera, ¿no? Se desglosa la norma jurídica, se desglosa el enunciado normativo y finalmente la proposición normativa, que es lo que conforma la base de esa disposición. Ahora, aparte de haber precisado algunos elementos sobre la interpretación, vamos a hablar de la argumentación. Como ya dijimos, actividades correlativas que requieren, obviamente, una atención especial, porque de alguna manera, en la actividad cotidiana de los juristas o en la actividad decisoria cotidiana de los operadores jurídicos, los jueces, la interpretación y la argumentación van generalmente unidas debido a que de ambas depende la decisión que puede adoptarse en determinado caso. Entonces, para comprender la argumentación, vamos a ir desgranando un poco semánticamente las partes. ¿Qué entendemos por argumentar? Si vamos a un diccionario, vamos a ver que argumentar es sacar en claro, descubrir, probar, o bien disputar, discutir, impugnar una opinión. Presten atención en el hecho de que cuando argumentamos, pretendemos mostrar algo, porque finalmente vamos a dar razones respecto a un argumento. Pero en todo caso, también argumentar es probar. Y esto tiene relevancia jurídica porque puede relacionarse directamente con el derecho a la prueba a que tiene el justiciable dentro de un caso. Entonces, la actividad argumentativa está muchas veces relacionada con este derecho fundamental a probar, el derecho a la prueba que tiene cada justiciable en cada proceso, sin importar la materia, ¿no? Y obviamente este entendimiento parte de los razonamientos de alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ustedes pueden ver sintetizada en un trabajo que se publicó en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano del pasado año,
que precisamente habla del derecho a la prueba en los tribunales constitucionales. Eso como una recomendación. Bien, ¿qué vamos a entender por argumento? Es básicamente el razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición. Reiteramos, para que quede claro. Argumento es el razonamiento, en primer lugar, un razonamiento lógico que se va a utilizar para probar o para demostrar una proposición, o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega. A eso le llamamos argumentar. Y obviamente el producto será la argumentación contenida en un memorial, en una resolución judicial, etc. De manera general, entonces, la argumentación o el hecho de argumentar en un caso se refiere a aquel razonamiento mediante el cual se intenta probar o a su vez se intenta refutar una tesis, convenciendo a alguien de la verdad o de la falsedad de esa tesis. Entonces, siempre que la actividad esté dirigida a demostrar algo, a probar algo o inclusive a refutar algo, tiene sustancia de argumentación esa actividad. De acuerdo a los datos que ofrecen diversos autores, los argumentos se reconocen por su carácter lógico formal, aun cuando no todos los argumentos tengan ese carácter en sentido estricto. En todo caso, la argumentación como concepto se refiere al proceso de arguir, y el argumento son cada uno de los razonamientos específicos, aunque no importa si se utilizan los términos indistintamente. Argumentación y argumento, porque finalmente uno lleva al otro. Uno es el inicio y el otro es el producto. En la argumentación se pretende refutar un argumento, se puede pretender refutar un argumento, o también se puede pretender convencer a otro de la verdad, de la veracidad de la opinión que se sostiene. Estos niveles de argumentación se presentan en todo tipo de procesos, por ejemplo, en procesos constitucionales, cuando una de las partes, qué sé yo, plantea una cuestión de inconstitucionalidad y su finalidad va a ser argumentar para refutar la validez de esa disposición legal frente a la Constitución. Va a argumentar la inconstitucionalidad. Pero cuando esa acción de inconstitucionalidad sea puesta en conocimiento del órgano que generó la norma, el representante de ese órgano va a actuar en sentido contrario, es decir, va a argumentar para convencer a la autoridad judicial de la veracidad, de la conformidad y la compatibilidad que tiene esa disposición legal frente a lo dispuesto a la Constitución. Entonces, de uno y otro lado proviene la necesidad de argumentar para sustentar razones claras, concretas y específicas. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo muy sencillo de lo que la argumentación puede significar. Ahora bien, el concepto de argumento se puede entender tanto como medio de interpretación como también como las razones de apoyo. Es decir, que el argumento sirve como fundamento de la prueba o la demostración, los cuales, a diferencia del argumento, que no necesariamente tiene el sentido, no necesariamente tiene que serlo, son más rigurosos. Distinguir entonces entre estos medios no es muy sencillo. En todo caso, hay que tener en cuenta que la teoría de la argumentación divide en dos grupos distintos los tipos de argumentación. Puede existir argumentos de tipo lógico y argumentos retóricos. Argumentos lógicos o argumentos de tipo lógico se presentan como la forma de razonamiento válido que se va a estructurar mediante dos enunciados y una conclusión.
Entonces, el razonamiento en sentido lógico es un proceso que puede ser correcto o puede ser incorrecto y se refiere a las operaciones de inferencia, como la abducción, la deducción o la inducción, que básicamente tienen que ver con el razonamiento lógico extraído de la lectura o de la redacción de determinados textos. Si recordamos un poco, Aristóteles reconoció en su tiempo que al lado de los argumentos lógicos se pueden aducir los argumentos dialécticos o los argumentos de probabilidad, que son generalmente razonamientos que parten de opiniones generalmente aceptadas. Entonces, ahí un ejemplo de las distintas formas de argumentos o cómo pueden presentarse los argumentos lógicos, ¿no? Y la base de aquellos será generalmente aquellas cosas que son generalmente conocidas. Entonces, en ese contexto, los argumentos lógicos encuentran su sentido de expresión y esto se hace mediante un lenguaje. Por ello, hay que tener en cuenta que el lenguaje como instrumento para comunicarse es una expresión del pensamiento humano, obviamente, y esto es de todos los actos del entendimiento. Y dado que el derecho se va a expresar en un lenguaje natural, como ya dijimos al inicio, los argumentos jurídicos se integran por términos y proposiciones. ¿Qué son términos? Qué son proposiciones? El término es la expresión de un concepto. En cambio, la proposición es la expresión de un juicio, una valoración. Y el argumento es la expresión del raciocinio lógico. Para la perspectiva lógica, entonces, la fuerza de un argumento va a radicar en su validez. O sea que un argumento será válido cuando es formal o materialmente correcto. Y es sólido si, además de válido, es verdadero. ¿Eh? Ahí la certeza, la veracidad del argumento es lo que apoya y le da más fuerza a su cometido, cual es convencer al otro acerca de una situación concreta. Por otro lado, un argumento deductivo solamente es formalmente válido y si es conforme a los criterios de corrección formales suministrados. Pero aparte de los argumentos lógicos, deductivos, etcétera, también existen las falacias. Las falacias, que se llaman sofismas, son argumentos aparentes, es decir, no son lo que pretenden mostrar, porque no cumplen con las reglas de inferencia. Pueden ser formales, pueden ser no formales, ya sean atinentes a determinada problemática o ambiguos respecto a esa problemática. Y en estos casos, la refutación del argumento es aparente, porque su función es confundir o inducir al error. Esa es la función de las frases. En cambio, dejando de lado ya el argumento lógico, vamos a hablar del argumento retórico. En el argumento retórico, lo más importante no es la validez de las premisas que van a integrar el razonamiento, sino su capacidad de convicción, que se va a realizar a través de la persuasión. Por ello, se debe tomar en cuenta el auditor, es decir, las personas a quienes vamos a dirigir los argumentos. Y en este caso, persuadir es una forma demostrativamente más débil de convencer. Es lo que sostienen algunos teóricos de la argumentación. En la argumentación, entonces, es necesario distinguir el contexto del descubrimiento del contexto de justificación. Cuando hacemos argumentación, cuando se analiza la argumentación, vamos a distinguir el contexto del descubrimiento, que es establecer una premisa o una conclusión a un texto específico eh, o una toma de posesión. Y también vamos a distinguir el contexto de justificación, la justificación de las premisas o de las conclusiones. Sobre todo porque la teoría de la argumentación jurídica se ubica en el contexto de la justificación, brindar razones válidas, certeras acerca de la posición que se está expresando, como dijimos hace un momento. El origen de la retórica en su concepción contemporánea como teoría de la argumentación se encuentra en un rechazo a la lógica formal, claro,
El lado A es lógico y el lado B es retórico. Es decir, son dos posiciones contrapuestas. Entonces se expresa como un rechazo a la lógica formal y como un instrumento para analizar el razonamiento jurídico. Entre las propuestas teóricas para comprender o conocer los tipos de argumentación, las propuestas más destacadas serán la tópica del autor alemán Wieck, la nueva retórica de Charles Perelman, la lógica informal de Tolmin. Estas teorías obviamente se van a contraponer al modo de pensar sistemático deductivo. Si retrocedemos un poco, en la tópica de Aristóteles, los argumentos dialécticos, es decir, los argumentos retóricos y sofismas, se refieren a lo verosímil, a lo que es lógico, a lo opinable, y parten de premisas aceptables que parecen verdaderas a todos y sus conclusiones son formalmente correctas. Sobre la base de todo aquello, entonces, podemos decir que la argumentación es una parte especial del razonamiento jurídico y las respuestas que ofrece un investigador a una cuestión jurídica no son ni verdaderas ni falsas, solamente son mejores, correctas o más adecuadas para resolver un problema. Básicamente, a esa, a esa finalidad es la que pretende conseguir la argumentación jurídica en cualquiera de los espacios. En todo caso, el proceso de argumentación puede ser controvertido por otras razones, y esto se llama contraargumentación, ¿no? Dar la contra al argumento principal. Proponer un significado debe sustentarse entonces en argumentos válidos que hagan sólida la interpretación. Ahí está la interrelación entre la argumentación y la interpretación. Porque a mayor cantidad de argumentos, más fuerza se le atribuirá a la interpretación. Entonces, por ello es importante reforzar la interpretación que se hace de las disposiciones legales con la argumentación acerca de su validez, es decir, su conformidad con la Constitución, por ejemplo, o su invalidez, su carácter inverosímil, cuando la disposición legal contiene contradicciones, contiene términos ambiguos que no ofrecen certeza acerca de su compatibilidad con la ley fundamental, por ejemplo, tratándose de una inconstitucional. Sobre la base de todo aquello, ¿qué podemos decir acerca del razonamiento jurídico? Tanto desde la perspectiva de la interpretación doctrinal como desde el ámbito de la decisión judicial, el razonamiento jurídico se va a realizar en distintas etapas. En una primera etapa, el contexto del descubrimiento, se realiza la identificación de una respuesta que se pretende brindar a un problema. En la siguiente etapa, se va a explicar la situación que se presenta y finalmente se va a justificar, en una tercera etapa, se va a justificar mediante razones, ojo, mediante razones válidas, la conclusión a la que se arriba o la propuesta que se hace para resolver un caso concreto. Este razonamiento jurídico es el que está o debe estar presente en cualquier sentencia judicial, e inclusive sentencia constitucional. Los argumentos, entonces, son las razones que aduce una parte o que aduce inclusive un operador jurídico en la justificación de la interpretación que ha realizado de un texto jurídico, ya sea un texto doctrinal o un texto normativo. Y a esto se conoce como argumentación jurídica en general, ¿no? Nuevamente repetimos aquí que argumentar es dar razones, ofrecer razones lógicas, valederas, verosímiles para sustentar una posición. En un Estado de Derecho, estas razones son, primero, las fuentes del derecho, las cuales pueden incluir para efectos del trabajo de investigación, además del derecho positivo, a la doctrina. En general, la interpretación jurídica se va a basar en el derecho como fuente, las directivas del razonamiento jurídico y los valores o las valoraciones del sistema jurídico y del intérprete. Todo eso es lo que entra en juego cuando se trata de realizar interpretación, reforzar con argumentación.
Y a esto cabe mencionar que la interpretación de la doctrina es o va a ser necesariamente distinta a la interpretación que se hace de los textos normativos. Y la argumentación dogmática se va a caracterizar por la vinculatoriedad del derecho vigente. Ahí nuevamente vemos la relación entre interpretación y argumentación, diferenciando lo que puede ser la interpretación doctrinal de la interpretación legislativa o auténtica y la argumentación dogmática que se va a caracterizar por la vinculatoriedad del derecho vigente, es decir, su obligatorio cumplimiento mientras no sea sustituido por otra. Los tipos de argumentación. La argumentación, como hemos visto, es un proceso racional que se va a dar en un diálogo justificatorio. Esta es una premisa importante, porque la argumentación surge o va a dar sus raíces, si vale el término, dentro del marco de un diálogo justificatorio, un intercambio, si ustedes quieren, de justificaciones respecto a una posición o una antiposición o una posición contraria. Entonces, el discurso jurídico es un diálogo o procedimiento discursivo entre lo que sostiene el intérprete y lo que recepciona el destinatario o el auditorio en determinado caso. Y dado que con frecuencia las elecciones decisivas tienen una carga valorativa, se va a considerar como argumentación racional la mejor justificación posible que se pueda ofrecer. Es decir, la fuerza de la argumentación depende de su justificación, de su mejor justificación, racional y posible. Esto es lo que le da fuerza a la interpretación, como dijimos ya hace un momento. Por otro lado, el discurso jurídico no se refiere solamente a cuestiones relativas a la razón práctica, sino a la ciencia jurídica. Entonces, la pretensión de corrección del discurso se refiere a que en el contexto de un sistema jurídico vigente, este puede ser fundamentado racionalmente. Por ello, entendemos que la justificación jurídica se debe basar en razones que se hacen públicas y su fuerza se basa en su poder de convicción. Por ello, entonces, la justificación jurídica debe tener razones que son ampliamente conocidas y obviamente eso va a generar un poder de convicción que va a darle fuerza al argumento cuando se alega acerca de la veracidad de una posición. Por otro lado, podemos decir también que la dogmática del derecho tiene por objeto los enunciados que se refieren a las normas establecidas y a la aplicación del derecho y tienen carácter de proposiciones normativas. Las proposiciones, entonces, de la dogmática jurídica se van a referir a hechos institucionales y se van a discutir en el marco de una ciencia jurídica que generalmente funciona de manera institucional también, por lo que la mayoría de los juristas la consideran como una interpretación, una posición, una toma de posición dogmática. Son las proposiciones, descripciones y caracterizaciones de ciertos estados de cosas y van a producir la formulación de principios, la formulación de enunciados normativos de alto nivel de generalidad. Es decir, no van a estar referidas a resolver un caso concreto, no se van a crear proposiciones normativas solo para un caso concreto. La mayoría de las veces las proposiciones normativas, los enunciados normativos que contienen las normas, están dotadas de abstracción y de generalidad, como ya lo hemos precisado. Ahora, ¿qué decimos de la interpretación? El investigador no solamente tiene que identificar el material a indagar, sino tomar decisiones sobre su significado, sobre la base de la doctrina, como también sobre la base de los textos normativos vigentes. Entonces, esa labor del investigador va a dar cuenta del hecho de que existen distintos tipos de indeterminación, tanto en la norma como en el texto, que puede ser de orden semántico,
de carácter sintáctico o de nivel pragmático, como ya lo hemos visto, dependiendo del origen del problema. Aquí hablamos del investigador como del probable intérprete. Si recorremos un poco las concepciones jurídicas, Hans Kelsen consideraba, por ejemplo, que las normas jurídicas podían concebirse como marcos abiertos a la interpretación, y esta posibilidad deriva de su indeterminación. Kelsen lo explicaba de esa manera, que las normas están abiertas a toda interpretación. No obstante, el enunciado normativo que contiene una norma como texto constituye un límite de la interpretación, porque no se debe forzar el significado de los términos que conforman ese enunciado normativo, ¿no? Entonces, si hablamos de Kelsen, estamos hablando de la teoría pura del derecho, en donde se sitúan a las normas jurídicas como marcos abiertos a la interpretación. Sin embargo, pese a que estas ideas acerca de la necesidad de la interpretación, de que las normas jurídicas son marcos abiertos a la interpretación, surgió a principios del siglo XX, no se llevó adelante en Bolivia, al menos en Bolivia, sino a partir de comienzos del siglo XXI, cuando se comenzó a hablar de interpretación constitucional, ¿no? Entonces, ese es otro problema, por ejemplo, que ustedes pueden ver desarrollado en un otro trabajo que se llama La evolución histórica de la interpretación de la Constitución en Bolivia, que se ha publicado en la Revista Jurídica Austral de Argentina, en donde se hace una revisión acerca de cómo es que se interpretaban los textos normativos en Bolivia antes de la implementación del Tribunal Constitucional, que actualmente es el intérprete supremo de la Constitución, ¿no? El intérprete máximo intérprete. Otro de los problemas que ya hemos identificado hace un momento, la indeterminación de las normas. Y es que la indeterminación de las normas jurídicas se produce necesariamente por ese lenguaje natural en que se expresa el derecho, como ya lo dijimos anteriormente, pero también esta indeterminación deviene de su naturaleza dinámica, porque el derecho está en constante transformación y cambio debido a los nuevos fenómenos sociales que surgen día a día, si es que no es una exageración. Entonces, mediante la interpretación y la justificación de los significados atribuidos, la indeterminación de las normas va a ser superada. O la interpretación y la justificación de esa interpretación, o sea, la argumentación que refuerza la interpretación, es lo que precisamente va a dejar de lado cualquier indeterminación que pueda contener una norma. Y para ello se pueden seguir los distintos métodos propuestos por la doctrina o los previstos en los sistemas jurídicos para las leyes. En nuestro caso, la Constitución boliviana habla, por ejemplo, de la función interpretativa que tiene el Tribunal Constitucional, pero cuando habla de la posibilidad de interpretar la Constitución, dice, por ejemplo, que se puede atener a la voluntad del constituyente o al significado gramatical de las palabras, ¿no? Entonces ahí ya está señalando algunos de los métodos que propone el constituyente a través de la Constitución para comprender, analizar y atribuirle significado a los términos de esta ley fundamental. Aunque, claro, el Tribunal Constitucional ya ha especificado que estos métodos que aparentemente señala la Constitución, aunque no de manera concreta, pero sí hace referencia en su contenido, no son los únicos que se deben utilizar para llevar adelante la interpretación de la Constitución, sino que se deben utilizar todos los métodos de interpretación que puedan ofrecer la teoría y que además sean útiles. Ojo, siempre en la medida que sean útiles para comprender el significado atribuido a los términos de las normas que contiene la Constitución. Por eso decimos que para llevar adelante la interpretación y la justificación, o sea, la argumentación de las normas,
Se pueden seguir los distintos métodos propuestos por la doctrina o los previstos en los sistemas jurídicos. Y para poder cumplir con esa función, los enunciados normativos deben ser claros y coherentes. Esto significa que deben ser comprensibles para poder considerar como ciertos tanto su significado como su aplicación. Entonces, de la claridad y la coherencia de los enunciados normativos depende su efectividad, porque una norma que no se entiende no se va a poder aplicar, mucho menos se va a poder invocar o hacer exigible ante cualquier autoridad, porque simplemente el contenido de la norma es lo que provoca confusión y esa confusión obviamente da lugar al desuso. Entonces es importante que las normas, al momento de su creación, contengan enunciados normativos claros, coherentes y comprensibles, ¿no? A fin de que su significado tenga aplicación. Acerca de la interpretación jurídica nos podemos remitir a las ideas de Wroblewski, que señala, por ejemplo, que el término interpretación jurídica tiene varios significados, y en su sentido más amplio se refiere a adscribirle un significado normativo a una norma formulación, es decir, una norma que formula un contenido normativo para su aplicación en la realidad. De ahí que, según este autor, la interpretación es la actividad que se realiza en el proceso de explicación del derecho, porque la opinión de un estudioso o un observador no es vincular. Entonces, la función del científico es puramente cognoscitiva, porque el carácter de la investigación es meramente descriptivo. Entonces, por ello es importante diferenciar lo que es la interpretación doctrinal, la que pueden hacer los teóricos del derecho o cualquier persona con la experiencia mínima requerida, y la interpretación legislativa o auténtica, que lo hacen por vía de autoridad determinados órganos del poder público. En general, entonces, se distingue la interpretación según el sujeto que la realiza en interpretación judicial, cuando está ligada a la aplicación del derecho. También puede ser una interpretación auténtica cuando la realiza el órgano competente. Puede ser una interpretación operativa, doctrinal o científica cuando tiene determinados objetivos cognoscitivos, aunque en realidad existen diversas clasificaciones. Según Riccardo Guastini, autor italiano que ha escrito bastante acerca de interpretación constitucional y jurídica en general, la interpretación doctrinal y operativa tiene distintos sujetos y distinto objeto. La interpretación doctrinal analiza el lenguaje normativo y explica. Es una interpretación abstracta y está orientada solamente por el texto, produciendo un enunciado sinónimo al que se interpreta. Entonces, le extrae un significado a ese enunciado normativo que se está interpretando doctrinalmente. De ahí que la interpretación operativa analiza el lenguaje de la experiencia normativa y su fin es la comprensión. Es una interpretación concreta en la medida en que se refiere a un problema específico y se puede considerar orientada por los hechos. El resultado será un enunciado normativo. ¿Cómo se puede realizar una interpretación de los textos legales, así como una interpretación de los enunciados normativos que contienen esos textos legales? En la interpretación de los textos legales se pueden presentar diversos problemas derivados del hecho de que las normas son el significado de un tipo de enunciados, y esa actividad interpretativa tiene por objeto determinar el significado de las normas. Ojo aquí, porque la interpretación no puede crear una nueva norma, sino identificar y delimitar el significado de la norma que está interpretando, y por ello es una función creativa cuando existe la potestad expresa para ello, como en el caso de que existan lagunas dentro de esa norma que se está interpretando. Por otro lado, la interpretación de los enunciados normativos, ya sea en abstracto o en concreto, precisa el significado a la luz del sistema jurídico, es decir, lo hace de manera sistemática.
La interpretación del derecho, cuando es doctrinal, está orientada a las instituciones, pero cuando la interpretación es operativa, se orienta a los hechos o a los problemas que se pretenden resolver. La interpretación jurídica en última instancia va a implicar la reconstrucción del material jurídico y va a buscar la unidad del derecho o del sistema jurídico en realidad, porque su finalidad es netamente cognoscitiva. La interpretación doctrinal de que estamos hablando, cuando se realiza por los juristas, se caracteriza porque no es obligatoria. Y según Wroblewski, por ejemplo, la interpretación doctrinal es propia de la dogmática jurídica, consiste en sistematizar el derecho válido y sus resultados son enunciados que determinan los significados lingüísticamente posibles, de los cuales el jurista obviamente se va a decantar por alguno. Sin embargo, según Alexi, la interpretación por parte de los no expertos es una forma común de interpretación jurídica sin efectos vinculantes. Por otro lado, la interpretación como una actividad intelectual va a implicar la comprensión del significado de una cosa o de un objeto en un sentido más restringido. La interpretación va a significar comprender las expresiones lingüísticas y en sentido estricto, la interpretación será necesaria cuando las expresiones lingüísticas permiten varios significados y no hay certeza sobre el significado correcto. Entonces, en esos casos es donde se aplica, por ejemplo, la interpretación conforme, cuando de diversos significados, probablemente compatibles con una ley fundamental, se adopta aquel significado que esté mucho más adecuado a esos términos de la Constitución que otros que puedan resultar contra. La interpretación, entonces, en sentido amplio, siguiendo a Wroblewski, es un sinónimo de comprensión de una expresión formulada en cualquier lengua. Y en sentido estricto, se refiere a la determinación del sentido de la expresión. Aquí, algunos autores hacen una especificidad, hacen una diferenciación concreta de lo que es la interpretación jurídica y dicen que es una forma especial de interpretación, una especie dentro del género interpretación, que comienza con una duda y termina con la elección de alguna posible alternativa de significado. Entonces, el objetivo será la comprensión del significado de las expresiones lingüísticas. Ese es el objetivo de la interpretación. Y se hace necesaria cuando esas expresiones permiten diversos significados y no hay certeza en cuanto al significado correcto. Entonces, la interpretación jurídica es la interpretación de enunciados normativos cuyo significado no es evidente, porque como ya dijimos hace un momento, en la claridad no cabe la interpretación. Cuando se realiza con motivo de la aplicación de una norma o la solución de un caso, se trata de una interpretación netamente operativa. ¿Cuál es la estructura básica ahora de la interpretación? Debe existir primero un enunciado a interpretar, debe existir también un enunciado interpretativo y finalmente el enunciado ya interpretado. La interpretación puede referirse a tres cosas distintas: a toda la argumentación interpretativa, puede referirse al enunciado interpretativo o también puede referirse a la conclusión del argumento o lo que es el enunciado interpretado que hace un momento, señor. La forma estándar de los enunciados interpretativos, de enunciados normativos, se sintetiza en la fórmula E significa S, A significa B, eso no importa. Refleja solo uno de los sentidos de interpretación. Ojo, que para Guastini existe un paralelismo entre lo que es interpretación y lo que es definición como actividad intelectual. Y la diferencia es el objeto que tiene cada uno. La definición supera la indeterminación semántica en primer lugar, y su objetivo es que el significado adscrito al término sea asumido por quienes deben tomarlo en cuenta, porque tiende a reconstruir el significado una vez surgida la indeterminación. Nuevamente,
vamos a incidir en el hecho de la conexión entre interpretación y argumentación. La interpretación puede ser entendida como una argumentación en la medida en que la fundamentación, es lo que dijimos anteriormente, la justificación, constituye un proceso que se da mediante por lo menos dos etapas. Primero, una tarea psíquica de descubrimiento del significado de la norma, y segundo, una tarea argumentativa de justificación. Entonces, la interpretación como resultado va a tener como efecto determinar el significado de una norma jurídica. También puede tener como efecto la modificación del orden jurídico y la delimitación de las posibilidades de su aplicación. Esto se ve mucho en las sentencias que declaran la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una norma. Estas sentencias resultan precisamente de la interpretación, cuando se le asigna o se le determina un significado a una norma jurídica a efectos de declarar su compatibilidad con la Constitución. Pero también existen sentencias en las cuales se dispone implícitamente la modificación del ordenamiento jurídico a través de la expulsión de aquella que sea incompatible con la Constitución, lo que va a significar delimitar las posibilidades de su aplicación de aquella norma que en alguno de sus artículos ha quedado declarada como inconstitucional. O inclusive cuando esa norma que estuvo vigente hasta ese momento ha perdido vigencia al haber sido expulsada del ordenamiento en su totalidad, ¿no? Entonces, estas tareas de interpretación y argumentación se puede ver claramente reflejada en aquellas sentencias que discuten acerca de la constitucionalidad o deciden la inconstitucionalidad de una norma legal o una disposición legal eh, que haya sido impugnada en vía constitucional. Bien, ya para concluir, el proceso interpretativo, por tanto, va a constar de dos etapas, como dijimos, el contexto de descubrimiento y el contexto de la elección de una alternativa. El contexto de descubrimiento se refiere a determinar las alternativas de significado posibles y la elección de la alternativa se considera como correcta o la más adecuada respecto al texto interpretado y que la mayoría de los autores denominan como contexto de justificación dentro de la interpretación. Y esta última etapa va a implicar realizar un acto de voluntad que se ubica en un espacio de determinación discrecional, por lo que la actividad del intérprete va a quedar fuera de control y puede parecer un acto arbitrario cuando la decisión no se justifica debidamente. Estamos hablando del proceso interpretativo. Y la forma de las razones son los argumentos, los cuales se van a explicar en el texto científico. Según Robert Alexi, ya, portando esta idea de la conexión entre interpretación y argumentación, existe esta conexión, según Alexi, ya que la fundamentación es un proceso de conocimiento en su primera parte y es un proceso de justificación en su segunda parte. La primera parte incluye el proceso de reconstrucción sintáctica del contenido normativo, así como la determinación semántica del enunciado normativo, la determinación del significado adecuado del enunciado normativo que se está interpretando. Desde el punto de vista material, se puede deducir que la interpretación se identifica con la argumentación, porque el significado elegido como correcto ha de ser y tiene que ser además justificado. Formalmente, entonces, la interpretación auténtica, a diferencia de la interpretación doctrinal, al determinar el significado de un enunciado normativo, va a crear o recrear una norma mediante el procedimiento previsto en la ley y, por tanto, se va a integrar al enunciado normativo como su significado. En esta interpretación, en esta conexión entre interpretación y argumentación, precisamente existen varios autores. Estoy tratando de resumir lo más posible para hacerlo concreto y claro. El razonamiento jurídico, concepto que incluye tanto la interpretación doctrinal como la decisión judicial, se aborda desde tres perspectivas, dice Aulis Arnio, que es otro autor de la argumentación jurídica,
la descripción heurística, que es el contexto de descubrimiento de la norma, la explicación causal, que se refiere al porqué de las cosas, y el aspecto justificatorio, que es el contexto de justificación, que es precisamente la argumentación. Vamos con lo que decía Alex. El discurso jurídico trata de la justificación de un caso especial, enunciados normativos, las decisiones jurídicas o sentencias. Según Alexis, la estructura de la fundamentación jurídica de una sentencia en este caso se va a componer de un núcleo deductivo y de una justificación argumentativa de las premisas utilizadas en la deducción. Entonces, ahí la estructura de una sentencia que ofrece argumentaciones u ofrece razones acerca de la compatibilidad o incompatibilidad de una norma, precisamente parte de un núcleo deductivo y se extiende o se expande hacia una justificación argumentativa de las premisas que se utilizan para deducir si esa norma es o no es compatible con una ley fundamental como la Constitución, por ejemplo. Ahora, cuando se emite una decisión interpretativa, esta decisión debe estar justificada, porque debe ser, además de legal, tiene que ser racional. Esto implica que el proceso de justificación se va a dividir en una justificación interna y una justificación externa de la decisión judicial. La justificación interna es la que describe la solución al caso y la justificación externa es la que explica la forma en que esa decisión fue tomada. ¿Y cómo lo vamos a saber? Mediante argumentos que justifiquen la elección de las premisas sobre las cuales se construye esa decisión y la decisión finalmente en el todo. Entonces, el proceso de justificación interna o externa de una decisión se refiere a un enunciado interpretativo. Y a pesar de sus diferencias, la justificación interna y la justificación interna igual están interrelacionadas. La justificación interna se va a reconstruir de manera esquemática la estructura del razonamiento jurídico, que obviamente va a tener una apariencia lógica, aun cuando no se trate de una inferencia. Esta forma de razonamiento va a constituir un procedimiento de comparación, parecida al silogismo jurídico. La reconstrucción silogística de la justificación, entonces, tiene por objeto demostrar la correspondencia entre la norma que se va a aplicar y el caso que justifica la subsunción de los hechos en la sentencia, así como el deber de aplicarla. Entonces, más que la interpretación, la reconstrucción silogística representa la forma del razonamiento jurídico de las autoridades judiciales. Bien, ya tratando de cerrar esta exposición, vamos a señalar dos apuntes más acerca de la justificación de la decisión. La justificación interna no va a constituir una fundamentación completa, por lo que se complementa con la justificación externa, que es la que se integra por la justificación de las premisas elegidas. Entonces, en eso consiste la tarea de interpretación, pero no se reconstruye el procedimiento intelectual en el contexto de descubrimiento. Las premisas sobre las que se construye una decisión deben ser explícitas, porque constituye un postulado que sustenta la seguridad jurídica. Porque claro, si existe una decisión que no tiene justificación interna y externa, que no se conoce sobre la base de sus premisas, es decir, no se entiende sobre la base de las premisas que tenga o no las tiene, obviamente, esa decisión va a atentar contra el principio de seguridad jurídica. Uno de los aspectos más importantes del silogismo jurídico será la elección de una premisa normativa, y esta parte del razonamiento se explica en la justificación externa de la decisión. Y en esa justificación externa se cuestiona la validez de las premisas y las reglas de inferencia. Los silogismos son los que apoyan la interpretación, la argumentación, y están guiados por los criterios de racionalidad o pautas de interpretación. La coherencia del conjunto de premisas es decisiva para la fundamentación de la interpretación y la aplicación de la norma. Pues bien, esas son algunas de las explicaciones o apuntes que he querido compartir con ustedes acerca de esa interrelación estrecha entre interpretación y argumentación, la forma en que se presenta en la
presentación, en la formulación de argumentos jurídicos, tanto para justificar un alegato o como también para justificar una decisión judicial. Entonces, precisamente por ello es que hacemos incidencia en la estrecha interrelación entre interpretación y argumentación. Insistimos en el hecho de que no es suficiente una interpretación de la norma, sino que se debe argumentar para justificar esa interpretación, para reforzar esa interpretación, y este método nos va a servir tanto para formular o impugnar, por ejemplo, la constitucionalidad de una norma, como también va a servir para decidir acerca de la compatibilidad o incompatibilidad de una disposición legal frente a la Constitución, si es que hablamos de acciones de inconstitucionalidad. Entonces, básicamente, eh, esas son algunas de las aristas que quería compartir con ustedes acerca de cuáles son los alcances de la interpretación y la argumentación. Y lo he reducido a lo que es el razonamiento jurídico, debido a que eso tiene mucho más aplicación judicial en la generalidad de los casos. Bueno, con esto concluyo la exposición. Estoy presto a las preguntas o dudas que puedan surgir del auditorio. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Vargas. Eh, Gracias por su presentación. Podemos comenzar con la ronda de preguntas. Si tienen alguna duda o consulta, pueden levantar la mano y así, según a la orden, podemos activar el micrófono, por favor. Estimados participantes, si tienen alguna consulta o duda, pueden alzar la manito, lo cual ya según al orden podemos activar el micrófono y el doctor Vargas puede responder. Bueno, doctor Alan Vargas, justamente no hay ninguna pregunta, alguna duda de los participantes. Yo creo que podemos finalizar la clase de hoy, que es sábado 24 de agosto. En tal caso, no, muchas gracias por su participación, doctora Vargas. Ha sido de mucha ayuda, y conocimiento. También agradecerle por su participación el día de hoy. Y a los participantes, ¿no? Justamente, gracias por ingresar a la clase de hoy. Y hemos visto perspectivas y conocimientos que fueron específicamente apreciados, permitir a los participantes tener una experiencia real y en vivo, lo cual será una gran ayuda para un futuro. También, gracias a los participantes presentes en esta noche, CENEPCO les desea buenas noches y buen fin de semana y estimado doctor Vargas. Bien, muy bien, muchas gracias a todos y buenas noches.